Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Luis Carlos Marín. Muy buenas tardes a todos ustedes, muy buenos días o muy buenas noches si están viendo de pronto esa retransmisión en nuestro canal de YouTube. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, agradecerles por estar aquí un día más con nosotros. Hoy estaremos hablando de lo que estuvo, lo que pasó durante el cierre de Londres, el cierre de New York y qué es lo que nos espera para la apertura de Tokio, la apertura de Sydney, qué está pasando en los mercados, veremos un poco el cierre de ellos y qué es lo que sucedió durante el día de hoy. Obviamente, pues empezando nuestra plataforma de investing, donde veremos un poquito el panorama general de los índices. Inicialmente, como siempre, empezamos. Vemos un IBEX 35 que durante el día de hoy, pues siendo el día lunes, no tuvo un gran cambio en él. Si te das cuenta a nivel gráfico, en los últimos días parece estar en una pequeña consolidación, un movimiento, digamos, un poco lateralizado. Al igual que, por ejemplo, vemos en el US 500 o el S&P 500 o el Standard Poor's 500, que los índices durante el día de hoy no tuvieron un gran movimiento. Vemos un más 0,30%, un más 0,22%, movimiento, digamos, de recuperación de lo que sucedió, por ejemplo, el día de ayer domingo. Y distinto situación, por ejemplo, en el Dow Jones sobre el US 30, que sí se ve, digamos, como un, una baja más pronunciada en un menos 2,37%. Vemos un índice del dólar y un índice del euro precisamente como estables, digamos que continúan precisamente en este momento lateral, no hay un gran cambio y todo la espera precisamente lo que está sucediendo a nivel macroeconómico y geopolíticamente para poder tomar las decisiones de en dónde es que vamos a meter nuestro dinero. En temas de materias primas, pues el día de hoy pues vimos fue un mercado correctivo. Vimos precisamente que la mayoría de materias primas como el petróleo y el oro tuvieron de pronto movimientos a la baja el día de hoy, que los veremos un poquito más claros ahorita cuando estemos viendo las gráficas. Y en tema de criptos, continuamos, digamos, como en un mercado un poco, ¿cómo decirlo? Como indeciso. A pesar de que la semana pasada tuvimos movimientos, por ejemplo, al alza en criptomonedas como el Bitcoin, pues al finalizar la semana y pues a inicios de esta, pues vemos que el Bitcoin continuó, digamos, como con una pequeña corrección. Pero como decimos precisamente, pues esto lo veremos ahorita en las gráficas. Vamos a ver qué es lo que nos espera, por ejemplo, para el tema del cierre de hoy y el día de mañana en cuanto a nuestro calendario económico. Hoy, pues bueno, como saben, hoy es día lunes, vemos, digamos, un poco movimiento en tema, digamos, de fundamentales, no vemos, digamos, como algo interesante que haya pasado el día de hoy. Mañana martes veremos a ver qué sucede, sin embargo, pues los martes de pronto tenemos una previsión energética al corto plazo, posiblemente lo que veamos sea un movimiento, digamos, como en los activos, en los commodities que tiene que ver con energía. Vemos la publicación en el Yen, pero más allá, digamos, de eso que pueda afectar algo, digamos, como interesante, no va a haber. Los lunes y los martes son días, digamos, como tranquilos, días, digamos, donde no hay mucho movimiento, días en los cuales el mercado está hecho más que todo para los traders novatos, porque al no haber una alta volatilidad, pues es más fácil de poder predecir sus movimientos. Eso lo hemos visto, digamos, y espero que todos ya hayan estado en ese curso que estuvimos hace poco, donde hablamos, por ejemplo, los trading days y los, precisamente, otro tipo de, digamos, de operativas donde veíamos precisamente los días de fundamentales o noticias que normalmente tienden a ser de miércoles a viernes, por ejemplo. Entonces, lo que es lunes y martes, pues son días, digamos, tranquilos, donde el precio al finalizar el cierre, al finalizar precisamente el día de operativa, tienden a ser días donde posiblemente, a pesar de que haya una subida o un movimiento, pueden cerrar el precio cerca el punto donde iniciaron. Por eso es que, digamos, por ejemplo, vemos que los movimientos no fueron muy pronunciados. 0,17%, 0,99%. Vemos, por ejemplo, el tema, digamos, de materias primas con un menos 0,66, menos 0,20, menos 0,03 en el caso del cobre. Entonces, no son movimientos muy, muy grandes. ¿Listo? Vamos a pasar a las gráficas. Aquí tenemos precisamente esta operación del dólar yen, una operación compartida con todos ustedes, una operación que compartimos precisamente por nuestro canal, en la cual ya está obviamente activa, como se pueden dar cuenta. En este momento vamos 53 pips en profit. Es una operación que estaremos buscando un target de 125 pips. Hasta ahorita vamos en positivo. Recuerden que esta operación ya la actualizamos, en el sentido de que el stop loss lo mandamos a nuestro punto de entrada. Así que si tú no lo has actualizado, puedes hacerlo sin ningún problema. Ya, por ejemplo, durante las horas de la noche o ahorita más tarde, lo que haremos es, por ejemplo, actualizar el stop loss un poco más arriba. Con eso ya aseguramos un poco más la operación y podremos, obviamente, en el caso tal de que el precio retroceda, igual aseguraríamos una ganancia. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a las gráficas, vamos a empezar con el tema de criptos
Como nos damos cuenta precisamente el tema de Bitcoin, pues empezamos a ver acá un movimiento interesante. Ojo a esto. Ojo a esta formación de acá, donde vemos precisamente como aquí una zona interesante, donde hay una resistencia obviamente fuerte, la cual hizo que el Bitcoin formara un triple techo. Y recordemos que muchas veces esto a nivel técnico, lo que nos quiere decir, lo que nos puede mostrar es precisamente un giro en el precio. Seguimos manteniendo, por ejemplo, esta zona de resistencia en los 29.500, a la cual no ha llegado, pero hay una alta probabilidad de que podría llegar hasta ese punto. Sin embargo, pues tenemos precisamente el movimiento que hizo pues, la semana, digámoslo así, final o las últimas semanas, los últimos días de febrero, donde después de venir con tanto movimiento bajista, hubo un rompimiento, el día 4 de febrero, un rompimiento precisamente grande, donde lo que hizo fue romper, retestear y tratar de formar un nuevo impulso, pero el cual al parecer durante los últimos días pues no pudo subir más de allí. Recordemos que estos impulsos estaban precisamente soportados o digamos que eh, ¿cómo decirlo? Estaban, digamos, como solventados también de la situación que estaba pasando en Rusia con Ucrania. Una de las grandes razones de eso es que precisamente Ucrania, pues al tener, digamos que bloqueadas sus transacciones bancarias, lo que estaba utilizando es Bitcoin como precisamente este activo para poder hacer transacciones. Y durante esta época, pues se vieron también muchas transacciones de distintos países utilizando al Bitcoin precisamente como este tipo de activo. Entonces esto permitió que pudiera haber digamos que pudiera haber como una recuperación en el precio. Sin embargo, seguimos en una zona de resistencia obviamente muy fuerte. Caso, digamos, como parecido en el Ethereum, donde vemos precisamente que el Ethereum continúa respetando precisamente, él sí continúa respetando, digamos, como su canal bajista que ha venido formando a lo largo del tiempo. Podemos verlo precisamente aquí en este movimiento. Aquí teníamos como un rompimiento más bajo, pero pues que quiso como respetarlo. Acá tenemos un escenario parecido, donde en este caso pues tenemos esta zona de soporte fuerte, donde vino acá, retesteó, quiso bajar hasta acá, pues se dan cuenta de este rechazo tan fuerte que hubo durante ese día, cuando llegó, tocó, dijo, oye, yo no quiero bajar más de acá, me regreso, y por eso vemos esta formación de esta vela. Y acá quiere volver a, como que continúa o quiere volver otra vez a buscar esta zona, veremos obviamente qué sucederá para esperar pues, futuros movimientos o posiciones en el nivel cripto. Vemos obviamente, digamos, el tema de los índices, como precisamente el Standard por 500 durante el cierre de la jornada de ayer, pues obviamente cerramos claramente en una jornada totalmente bajista, 7 el día de hoy, con un menos 3% y como se empieza, digamos que la nueva apertura a recuperar con un más 0,70%, sin embargo vemos una vela de pronto un poquito débil, posiblemente por la hora, recordemos que ya fue el cierre de Londres, el cierre de New York, que son las dos bolsas digamos como más grandes, donde la mayoría de operaciones pues se encuentran. Entonces estaremos a la espera de que sucede, por ejemplo, el día de mañana, a la apertura de estas dos grandes bolsas, a ver cómo se mueve el mercado. Por ahora parece un movimiento, digamos, como no muy fuerte, como que despacio y tranquilo. Caso, obviamente igual, lo veremos en el Nasdaq 100, en el US 30, donde digamos el US 30 fue uno de los mercados que el día de hoy los índices que digamos que más bajó, con un más 3%, entonces una vela totalmente fuerte, una vela, digamos que si te das cuenta, una vela de poder, donde tan pronto inició, empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, o sea, no dio tregua, si te das cuenta, ni siquiera tiene un mechazo, no tiene ni mecha, es una vela totalmente de poder a la baja, entonces hay que tener mucho cuidado, recordemos que obviamente en este momento el precio se encuentra por debajo de nuestras EMAs 250 y la EMA 100, siendo una de las EMAs importantes la EMA 200 de 200 periodos, que nos indica que precisamente el precio en este momento se encuentra obviamente en un mercado bajista. Además de esto, todavía continuamos a pesar de eso, continuamos debajo de nuestra línea de tendencia. Hasta que esto continúe así, pues seguirá siendo un mercado claramente bajista para nuestros índices. Tema del petróleo que lo estamos viendo acá, pues obviamente pues el mercado necesita respirar, necesita tener un respiro. Los últimos días, gracias a la situación precisamente, y eso de pronto no quiero que suene mal, pero gracias a la situación que estaban viviendo en tema de guerras, pues eso permitió que precisamente activos como el petróleo aumentaran. ¿Por qué? Precisamente una de las cosas es que al aumentar precisamente la demanda de activos como el petróleo, de activos energéticos, pues obviamente empieza a hacer que el precio suba. Además de eso, recordemos que precisamente uno de los países que, digamos, tiene un alto consumo de este tipo de activos es, por ejemplo, temas como Rusia. Entonces, al aumentar precisamente o disminuir de pronto un poquito esta oferta y demás, porque Rusia dijo como, ok, pues entonces dejo de dar esto, dejar lo otro, dejo de dar también, por ejemplo, temas como el gas,
que esto también, digamos, es una situación que se vivió en esta época, pues este tipo de activos empiezan a aumentar su valor, llegando, y como ya lo hemos visto anteriormente, y lo vemos en un marco mensual, llegando a precios donde no se encontraba, por ejemplo, desde el 2008. Estamos hablando casi de 12 años, por no decir, de hecho son 14 años como tal en los cuales se encontraba en este precio. Los últimos días fue obviamente un impacto positivo. Obviamente lo que vemos el día de hoy, pues a pesar de digamos, que lo que hizo el precio fue aumentar y subir y subir y subir, el cierre de la jornada lo que hizo fue como que retroceder un poco, como para tener ese pequeño descanso. Los mercados, recordemos que necesitan obviamente tener una corrección para poder descansar de esas altas subidas. Y en el oro, pues vemos exactamente la misma situación, el oro como uno de los activos de refugio por excelencia, en el cual digamos que son los activos que se conoce como anticrisis. Lo que pasa y lo que sucede es precisamente que muchos de los inversionistas, digamos, al ver ese temor de lo que pudiera pasar, de una guerra y demás, lo que hicieron fue retirar muchos de ellos sus inversiones y guardarlas precisamente y guardar su dinero en activos de refugio, como lo es el oro. Ante precisamente esta situación de pánico, lo que se hace normalmente es resguardar el capital para evitar de pronto pérdidas futuras en cuanto a inflación o en cuanto a inflación, en cuanto a devaluación. Entonces, por ejemplo, el tema, digamos, del rublo en Rusia, precisamente fue una moneda que se devaluó enormemente. Hablamos de que, por ejemplo, la bolsa de Rusia en un solo día cayó más del 30%. Entonces, vemos ese tipo de situaciones y que son activos que se ven beneficiados en ese tipo de situaciones. Para hablar un poco, digamos, de, por ejemplo, el tema, digamos, de la libra, vamos a ver, obviamente, uno de los pares significativos como la libra dólar, vemos precisamente un dólar que continúa fortaleciéndose frente a otros, entonces vemos precisamente cómo la libra, pues, empieza a debilitarse y cómo precisamente empieza a ser terreno desde los últimos, prácticamente, ya lleva un buen tiempo en el cual el precio continúa tomando fortaleza. Vemos como, por ejemplo, desde prácticamente mayo de 2021 ha venido una tendencia totalmente bajista y como desde, por ejemplo, aquí vemos en febrero, el 22 de febrero del 2022, esa baja fue enormemente significativa porque vemos precisamente estas velas que nos muestran, digamos, un bajón grande. Estos, digamos, como son impulsos a nivel fundamental, impulsos a nivel, digamos, de noticias, decisiones de la Fed. Recordemos que hubo retiros de estímulo, recordemos que precisamente el tema de inflación, recordemos precisamente que hubo temas también a nivel de la libra con problemas que se tuvieron allí en cuanto al Parlamento y demás situaciones. Entonces, todas esas cositas y todas esas noticias que empezaron a suceder alrededor de estos dos grandes, pues permitieron e hicieron que el dólar, digamos, que sacara la mejor porción, la mejor partido, se fortaleciera un poco más que la libra y por eso es que estamos viendo ese tipo de movimientos. El dólar yen, pues como ya lo habíamos nombrado precisamente al iniciar en el tema de gráficos, pues continuamos precisamente al alza aprovechando este movimiento. Vamos a ver otro par como lo es el euro dólar, uno de los más importantes. Igualmente, casi parecido como lo vimos en la libra, pues el dólar está sacando, digamos que fortaleza frente al euro. Vemos un movimiento como veníamos en un movimiento totalmente lateral, el cual fue roto los últimos días. Obviamente, todo esto tiene que ver impulsado por las situaciones que están sucediendo, así que hay que tener mucho cuidado, hay que tener, o sea, tienen que manejar muy bien su gestión de riesgo, traten de manejarla correctamente, debido a que los próximos días veremos, digamos, una volatilidad extra en los mercados que podría ser un poco contraproducente operar arriesgándote de pronto un poco de más. Así que yo les recomiendo que sean un poquito más tranquilos, un poco más calculadores y que puedan empezar a ver lo que está sucediendo alrededor de toda esta situación. Revisen constantemente lo que está pasando en Europa, revisen constantemente lo que está pasando en Estados Unidos para así poder tomar esas decisiones. Recordemos que pronto vienen nuevas reuniones de la Fed, donde se van a tomar decisiones y esto va a ser, por ejemplo, significativo para el dólar. Al lado de dólar, vemos en este caso, pues obviamente un movimiento, a pesar de que estamos todavía en una tendencia alcista, vemos acá como, acá algo importante, cómo sobrepasamos por un momento nuestra EMA 200 y pareciera que quisiéramos de pronto como ya tener un mercado al alza, pero todavía, a pesar de todo esto, continuamos en un mercado bajista. Hasta que no haya un rompimiento, y ojo a esto, hasta que no haya un rompimiento de este alto de acá, de este alto de aquí, continuaremos en un mercado bajista. De hecho, en este momento podríamos hablar de que estamos haciendo un retroceso del 78.6%.
y continuaría, digamos, como todavía en ese caso. Fue un retroceso del 78.6%, donde vemos que el precio llegó hasta ese punto, se empezó a regresar y ahorita, pues durante el día de hoy, pues, lo que hizo fue como tener un pequeño momento correctivo. Pero por ahora, hasta que no haya un rompimiento real de este punto, no podríamos decir que nos vamos al alza. Todavía continuaremos en un mercado totalmente bajista. Pero bueno, quiero saber si de pronto tienen alguna pregunta, alguna duda, de pronto algo que quieran saber, algún par que quieran que revisemos. Vamos a dar un espacio, unos 2 minuticos o un minutico para que ustedes puedan compartir si tienen alguna pregunta. Vamos a poner por aquí. Aquí está. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a abrir aquí un momentico. Bueno, parece que no tenemos preguntas el día de hoy, así que bueno, ha sido un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Recordemos que estas sesiones son de lunes a jueves a las 5:30 de la tarde hora Colombia, ya para que digamos que sepas si estás de pronto no estás en Colombia, sino que estás en otra zona horaria o en otro país, pues podríamos hacer precisamente la conversión de la hora. Listo, estamos aquí en GTM-5. Entonces, por ejemplo, sé que son las 5:30 hora Colombia, 7:30 hora Argentina, 7:30 hora Chile. Puedes sacar, digamos, como la hora de acuerdo a tu país. Nos vemos de lunes a jueves en esta de sesiones. Muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Un saludo extendido para todos ustedes y recuerden que esto queda en nuestro canal de YouTube para que las puedan volver a ver. Chao, chao.